Continuando con el tema de focalización, vamos a hablar sobre la clasificación de las preguntas. Recordemos que en el anterior video tutorial habíamos conversado sobre los tipos de preguntas. Habíamos hablado de preguntas fácticas y preguntas para pensar. Entonces, acá ustedes van a encontrar sobre los verbos, las acciones en el cual se van a dividir los tipos de preguntas según los niveles taxonómicos de Bloom. Entonces tenemos del primer nivel se denomina conocimiento, ¿verdad? Que son más que todo conocimiento general: quién, qué, por qué, cuándo, dónde, cuál. De segundo nivel se denomina comprensión. Ok, ahí estamos hablando un poco sobre la taxonomía de Bloom: comparar, contrastar, demostrar, explicar, ilustrar, resumir, demostrar, clasificar, relatar. El tercer nivel de aplicación tiene como propósito resolver situaciones nuevas aplicando conocimiento adquirido. Aplicar, construir, escoger, desarrollar, hacer uso de, organizar, experimentar, planear, modelar, identificar. De cuarto nivel son los de análisis. Tiene el propósito de examinar la información en diferentes partes mediante identificación de causas y motivos. Categorizar, clasificar, contrastar, descubrir, dividir, simplificar, distinguir, entre otros. Ya más arriba estamos en la síntesis y la idea es compilar información y relacionarla con otros elementos. Crear, fabricar, diseñar, imaginar, inventar, predecir, decidir, resolver, solucionar, modificar. De sexto nivel tenemos la parte de evaluación. Recordemos que generalmente en primaria y en secundaria, tercer ciclo, trabajamos hasta el cuarto nivel. Quinto y sexto nivel lo estamos utilizando ahora en biología. Escoger, criticar, decidir, defender, disputar, evaluar, justificar, dar importancia, aprobar o reprobar. Pasamos a la segunda etapa, que es la exploración, que es aquí como la experimentación en el método científico. Recordemos que en la etapa anterior teníamos la observación, planteamiento del problema y la generación de hipótesis. Aquí me voy a devolver un poco porque quiero aclararles que en la focalización es la parte más importante del proceso de indagación. Es de donde nace todo el proceso y por lo tanto es la que nos vamos a pulir más. Hay muchas personas que piensan que es la parte menos importante, en la que más tiempo se pierde. No, para nada. Es en la parte más importante. Como buen método científico, ellos observan un fenómeno natural. La pregunta la planteamos nosotros, que es el problema, y las posibles respuestas o las hipótesis ellos las van a generar en grupo. Por lo tanto, el docente va a colocar en un espacio en el aula, ya sea en un cartelón o en una pizarra anexa, las posibles respuestas. Aquí no hay respuestas buenas ni malas porque son hipótesis. Por lo tanto, nuestra misión de aquí en adelante es comprobar cuál de esas posibles respuestas es la correcta o la que más se acerca a la respuesta correcta. Entonces, por acá tenemos que la siguiente fase, una vez que ya tenemos las posibles respuestas, que las podemos pedir por subgrupo, no por grupo total, sino por subgrupo, entonces pasamos a la exploración, que es la experimentación. En esta exploración no es necesario que yo como docente tenga un laboratorio completo y complejo de ciencia, no. Cualquier espacio de la institución puede servir para realizar la exploración. La sala de clases, el patio, un pasillo, la cocina, el comedor. La idea es que la ciencia parta de lo habitual, de lo normal, de la normalidad, que el estudiante no vea la ciencia como algo lejano, que solamente lo hacen la gente con dinero porque tiene un laboratorio, sino que parte de lo natural y lo cotidiano. Sí es muy importante dejarle al estudiante muy claro
que lo que vamos a hacer es comprobar las posibles respuestas, y que hay que dejarle muy claro a los estudiantes que el proceso que se va a realizar lo vamos a hacer con mucho orden, que no nos estamos reuniendo frente a vinagre y bicarbonato para hacer fiesta, o si la profesora llevó globos, que no es para empezar a jugar con los globos, o si llevó agua, que no es para tirársela encima, sino que esos materiales que estamos llevando son para el aprendizaje. De ahí que es importante el manejo de grupo que tenga el docente. Ya cuando en esta parte, que es la experimentación, ya los chicos han experimentado, han anotado en su bitácora los resultados, hicieron los dibujos, si hubieran querido hacer dibujos, hicieron tablas de datos. Aquí podemos introducir lo que es concepto de tablas de datos, todo lo que es la parte de dibujos, de campanas de Gauss, etcétera, la forma en que ustedes quieran recopilar los datos. Por ejemplo, si tengo una de ODEA y quiero medir cada cuánta ellos pues se ve en el agua, cada cuánto sale la molécula de oxígeno. Entonces esos datos ellos los van tomando y los van apuntando. Se les puede solicitar que hagan gráficos, que hagan algún tipo de recopilación de datos, o por ejemplo si era una encuesta más social sobre diferentes temas como alimentación saludable o algún otro tipo de instrumento, entonces se pueden utilizar diferentes maneras de sistematizar la información. De ahí entonces pasamos a la contrastación o reflexión en algunos libros. Acá lo que se hace popularmente es el análisis de datos en el método científico. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es ver, bueno, tuvimos estas posibles respuestas en la focalización. De ahí que el docente es muy importante que ponga visibles las respuestas que los estudiantes dan. Y decimos, ok, tuvimos estas respuestas, y luego cuando hicimos el experimento o la investigación o hicimos la demostración, pues vimos que nos dio esta otra respuesta. Ok, contrastemos con la teoría, ¿verdad? Entonces se hace el análisis de los resultados, y el docente da la materia, la teoría que se va a estudiar para esa unidad. Para efectos nuestros de evaluación, vean que el docente no da materia en focalización y no da materia en exploración. ¿Cuándo es que se da la materia? Se da en la contrastación. Entonces, por ejemplo, los videos, una actividad de videos no corresponden a las dos anteriores. ¿Por qué? Porque el video tiene el concepto. Por ejemplo, si yo voy a ver la célula, el video, si lo bajo de algún lugar como YouTube, siempre va a tener ahí el concepto que yo voy a ver de la célula. Entonces, es muy importante que los docentes en esta etapa lo que hacen es dar la explicación de la teoría y contrastar con lo que se vio anteriormente. Entonces, por ejemplo, si nos dio alguna respuesta de las planteadas, excelente. Si no nos dio, también es excelente porque tuvimos un aprendizaje. Entonces, es muy importante que en esta parte de indagación le enseñemos a los estudiantes que las respuestas no tienen que estar correctas, porque puedo o tengo la oportunidad de comprobarlas. Entonces, que no nos dé miedo a responder. Esa es una parte muy importante que hay que enseñarles a los estudiantes. Por último está la aplicación o análisis. Se llama aplicación o análisis ya que puede ser prácticas para examen, o pueden ser análisis ahora con los nuevos programas, análisis de casos, resolución de problemas,
o pueden ser también ensayos. En esta parte es donde el chico, si yo le planteo los problemas anteriores de otra manera, me tiene que llegar a la respuesta correcta. En la teoría, la indagación aquí vuelve a iniciar, porque yo al plantearle un nuevo problema, yo puedo solicitar al estudiante volver a iniciar el proceso y volver a entrar a focalización, pero para efectos nuestros eso no va a pasar. Entonces, el docente se da cuenta si el estudiante adquirió o no el conocimiento que se esperaba. Entonces, es muy importante que esta parte, estas actividades, a los muchachos se les guíe en la parte de la prueba, porque al final y al cabo nosotros vamos a evaluar, pero también darles a ellos análisis de casos que ellos produzcan, y de eso va a consistir el éxito de la aplicación de esta metodología. Aspectos importantes nada más para recordar. El alumno realiza una actividad cercana a sus vivencias, construye sus propios aprendizajes, confirma o modifica sus preconceptos. ¿Cuáles son los preconceptos? Lo que ellos dijeron en la focalización. Al final ellos van a confirmar, decir, mira, así es lo que yo dije, sin necesidad que el docente le diga está bueno o mal. Lo que yo pensaba de tal cosa es buena o no, está incorrecta y lo vuelvo a pensar. Desarrolla la habilidad de argumentar sus respuestas y observaciones. Desarrolla habilidades de lectoescritura y oratoria. Practica la observación como un recurso que favorece el aprendizaje. Ya no va a haber un eclipse y va a ser un eclipse común y corriente, sino que ellos empiezan a ver lo bello de lo que son los fenómenos naturales. El docente construye una guía que lleva al alumno a un aprendizaje pasando por etapas que son progresivas. La ciencia es real, es vivida, no es una ciencia de libro, por lo tanto el estudiante va a tener un aprendizaje mayor. La imagen del científico también se revalora, ya que ellos van a dejar de pensar, van a dejar de ver a los científicos como algo muy alejado. El docente deja de ser la principal fuente de información, sino que en este caso es un asesor y le da responsabilidad a sus estudiantes sobre el proceso de aprendizaje. La responsabilidad de brindar oportunidades de aprender está en el docente. No es meramente importante tener un equipo de laboratorio sofisticado y puede ayudar a la comunidad educativa en esto. Para terminar vamos a hacer un repaso muy rápido sobre las etapas de indagación. Entonces tenemos que la focalización son ideas previas, preconceptos, creencias o de carácter científico. Hay planteamientos de preguntas en relación dialéctica y se evita la rectificación de conceptos o ideas planteadas. Aplicación de diversas técnicas como lluvia de ideas, observación de imágenes, juegos, entre otras. La exploración es la profundización de la temática planteada, planteamiento de predicciones, suposiciones o hipótesis. Aproximación a una mejor aplicación de la temática, aplicación de diversas técnicas como giras de campo, mediciones, experimentación de modelos, entre otros. En esta parte es donde me gustaría que se fijaran un poco más. Luego en la contrastación, revisión de información de carácter científico acerca de la temática planteada, comparación de los hallazgos o evidencias con el saber establecido en el campo científico, replanteamiento de la mejor explicación de la temática y aplicación de diversas técnicas como observación de videos, lecturas, consultas de referencias físicas o digitales, entre otras. Y por último, aplicación, que se emplean los conocimientos y habilidades adquiridos durante el desarrollo de la temática, abordaje de nuevas situaciones planteadas, situaciones cotidianas y aplicación de diversas técnicas, estudio de casos, juegos, dramatizaciones, resolución de problemas comunales, entre otros. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial.